Vamos a leer en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, verso 1 al verso 5. Hermano Miguel, tengo un paquete para usted, ok, no se vaya sin que se lo demos al final. Amén. San Juan capítulo número 21, verso del 1 al 5. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Dios. Voy a esperar que lo encuentren para poderlo leer. Amén. San Juan capítulo 21, verso del 1 al 5. Amén. Dice así: para la gloria y honra de Dios nuestro Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Hasta ahí lo vamos a dejar. Amén. Vamos todos a orar. Amoroso Dios y bendito Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor, y te damos muchas gracias porque tú nos has concedido, Dios, a más de venir, cantar, exaltar y alabar tu dulce nombre, Señor, también poder participar, Señor, para manifestarte nuestra fidelidad. Hoy, Dios, hemos leído tu palabra, te pedimos que tú nos santifiques con ella, que nos bendigas, que tú, Señor, mi Dios, nos alimentes y nos prepares, que al salir de aquí, Señor, sigamos siendo para la gloria y la alabanza de tu nombre. Dios del cielo y de la tierra, que vives y reinas por siempre y para siempre, que tu palabra no retorne a ti vacía. Que la gloria y el poder de tu Santo Espíritu, Señor, nos bendiga hoy en esta mañana, y que todos seamos, Señor, semejantes a ti cada día, en el nombre de Jesucristo. Amado Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. El título de la predicación de esta mañana se llama Vuelvan para pescar hombres. Este título parece un título que no tiene mucha importancia, pero es un título muy sugestivo. Es un título obviamente muy profundo. Cuando el Señor me dio este título, yo me quedé pensando por horas y después volví a meditar, después volví a orar y le digo: Señor, ¿por qué voy a predicar esto? ¿Por qué voy a enseñar a la iglesia estas palabras? Vuelvan para pescar hombres. Todo lo que nosotros tenemos que entender, que Dios nuestro Señor, en una forma bien orquestada, en una forma bien definida, Él ha hecho algo para darnos a entender a nosotros lo que Él nos ha dado. Y obviamente todo esto también quedó escrito en la palabra de hombres y de mujeres que en el pasado recibieron la abundancia de la gracia de Dios. Ellos recibieron las bendiciones del Señor. Y lo que el Señor nuestro Dios hizo en el tiempo pasado, Él ahora nos lo recuerda a través de la gloria y el poder de su Santo Espíritu. O sea, si ustedes o alguien puede pensar, o yo algún día llegué a pensar, que el Señor solamente me salvó solo para ser salvo, esa es una idea equivocada. Si alguien llega a pensar que el Señor solamente lo salvó porque Él quiso tener de usted misericordia, esa es otra idea equivocada. Si alguien piensa que el Señor solamente lo salvó para que usted o para que yo ya no pecáramos más, esa es una idea equivocada. El Señor nos salvó obviamente por todas estas razones y muchas más. Pero una también de las razones principales en nuestra vida, Él nos salvó para que nosotros viniésemos a ser ahora las personas, hombres y mujeres, que tomáramos de Él el legado de su enseñanza, el legado de su predicación, el legado que Él vino a dar a este mundo. O sea que Dios nuestro Señor nos ha dado a toda la iglesia la capacidad de ser ahora medios y conductos para la salvación de una persona.
O sea, en pocas palabras, usted y yo tenemos de parte de Dios la bendición, la capacidad, la habilidad y obviamente la virtud, que es algo que la persona posee para llevar a cabo alguna cosa. Yo puedo ser virtuoso en la electricidad. Cuando alguien me da algo para hacer, mi virtud, que es la capacidad para hacer determinada cosa, me va a ayudar a hacer eso. Yo tengo capacidad para poder tapizar muebles, tengo capacidad para poder manejar camiones, por eso tengo una licencia comercial, tengo capacidad para hacer unas y otras cosas, y eso no es nada más que la habilidad que yo tengo, la capacidad para poder hacer esas cosas. Y Dios nuestro Señor, eso es lo que hizo con nuestra vida, al salvarla, al santificarla, obviamente, al llevarla en el proceso del crecimiento espiritual. Él nos da a nosotros este don, que no solamente es una virtud, es un regalo de Dios metido en nuestra vida. ¿Para qué? Para que en el legado que el Señor nos ha dado, nosotros continuemos haciendo lo que Él vino e inició a este mundo. El Señor Jesucristo, o sea, Dios nuestro Salvador, con su visión, Él visualizó a todo el mundo para ser salvo. Pero la Biblia dice que Él estuvo en esta tierra escasamente 33 años y medio de su vida. Ahora, si esos 33 años de su vida Él estuvo aquí, la Biblia enseña que en el periodo de cuando Él nació como hombre, a los 30 años, Él entonces comienza su ministerio. Y en su ministerio terrenal, Él se propuso a predicar el reino de Dios, a darle a conocer a las personas la bendición que Dios había hecho venir desde el cielo para cambiar sus vidas, para llevar a cabo la bendición de la salvación, cambiar la moral de ellos para que conocieran mejor a Dios y lo pudieran servir mejor. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que hacer. Pero Él también en su ministerio anunció una y otra vez a sus seguidores que vinieron a ser sus discípulos, aquellos que vinieron a aprender para ser como el Señor. Una y otra vez Él les dijo: yo me voy a ir, pero ustedes se van a quedar. Lo que yo he hecho, ustedes lo van a hacer. Como yo he hablado, ustedes van a hablar. En las cosas que yo he tratado de hacer el bien a los hombres, aunque unos no han querido, ustedes van a hacer exactamente lo mismo. El Señor nuestro Dios los comisionó a ellos. Él obviamente en el tiempo que los tuvo, cuando Él estaba con ellos, Él los llevó a la práctica, los enseñó, les dijo cosas hermosas. Por eso en el capítulo número 9 y en el capítulo número 10 del Evangelio de Lucas, la Biblia dice claramente que el Señor envía a los 12 a predicar. Y dice su palabra que Él les dio poder y autoridad contra toda cosa mala, haya sido demonio o enfermedad. Ellos llevaban el poder en la capacidad de resucitar muertos, de sanar enfermos, de echar fuera demonios y de hacer cosas sumamente importantes. En el capítulo número 10 obviamente se vuelve a ver que los 12 van allí, pero dice también llamó a otros 70. Ya no eran solamente 12, ahora eran 82 personas que fueron en el nombre del Señor, empoderados por la voluntad de nuestro Dios. ¿A qué? A que hicieran el trabajo. O sea, el Señor antes de irse, Él los puso en la práctica. Él les dijo: esto es lo que ustedes van a hacer, estas son las cosas en las que ustedes se van a desenvolver, esta va a ser ahora su nueva vocación. La palabra vocación no es otra cosa más que un llamado. El llamado de toda la iglesia en su nueva vocación es hacer la continuidad de aquel legado apostólico que se dio en el principio desde el día de Pentecostés. Eso es lo que tenemos que hacer. Para eso existimos, para eso vivimos. Una cosa que existe tiene un propósito, tiene un fin. Usted y yo tenemos un propósito y un fin espiritual. El propósito y el fin es esto: que alguien pueda ver a través de nuestras vidas el reflejo de Dios en amor, en palabra, en justicia y en verdad. ¿Alguien de veras cree eso conmigo en esta mañana? Nosotros minimizamos el amor de Dios, el poder de Dios, la misericordia y todas las cosas. Lo que el hermano Alfonso decía hace rato, no está mal lo que dijo, eso es verdad, pero nuestro Dios es mucho más abundante. Y obviamente aquí no se puede elaborar o articular de una manera tan profunda por el tiempo que tenemos, pero la verdad esa es. Nuestro Dios y nuestro Señor, Él es un ser infinito, santo, bueno, muy maravilloso por naturaleza.
Entonces ese gran Dios quiere que nosotros hagamos esto. Este gran Señor, por eso cuando estaba Él con sus discípulos, insisto que les decía una y otra y otra y otra vez lo que ellos iban a hacer. Tanto que en el libro de los Hechos, empezando en el capítulo número 1, amados hermanos, del verso 5 hasta el verso número 8, hay una gran verdad. Habla del testimonio de Juan el Bautista, cómo Juan el Bautista venía predicando en el desierto de Judea. La gente al oír el mensaje se arrepintieron y vinieron a él, y él dijo con sus propias palabras: yo estoy aquí, bautizo a la gente solo con el bautismo de arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que es poderoso, que no soy digno ni de desatar las correas de su calzado, y él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Hoy, hermano, la palabra bautismo es poner abajo de, es bautizo en griego, es poner abajo de. El Señor nos puso abajo de él, no de su pie, sino del poder, su autoridad y su gloria. Y eso es lo que tenemos los que tenemos el Espíritu de Dios. Si usted ha recibido el Espíritu de Dios, no ha recibido cualquier cosa. Recibió poder, recibió la gloria de Dios, recibió, hermano, algo poderoso para poder ir adelante, ¿sí o no? Y esa es la verdad. Pero voluntariamente muchos ignoramos todo esto. Voluntariamente muchos nos damos más a lo que no es de Dios. Voluntariamente estamos siendo infructuosos, voluntariamente no estamos llevando a cabo nuestro cometido. La Biblia dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua. Lucas lo dijo, lo mismo que Juan les había dicho cuando él en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo comienza a predicar, como dije, en el desierto de Judea, y él dijo: yo los voy a bautizar en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno poderoso, es primero que yo, es antes que yo. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y la Biblia dice que Lucas obviamente volvió a decir esto. Ahora vea aquí, Lucas emplea esto y dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lucas obviamente vuelve a traer las palabras del Señor que Él les había dicho: ustedes van a ser bautizados. Y luego dice el verso 6, 7 y hasta el verso 8 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron ¿a quién? Al Señor Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa es la pregunta. ¿Restaurarás el reino? ¿Tendremos un rey nosotros como las naciones que están junto a nosotros? ¿Habrá entre nosotros un rey como lo hay entre ellos? Y el Señor les dice en el verso 7, Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad o su sola potestad. Pero el verso número 8 dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, y esto está importante, cuando haya venido o cuando venga, porque estaban en espera de eso, ¿verdad? El Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea, allí está nuevamente la encomienda. Estas son las palabras del Señor Jesús hablándole a sus suyos, a sus discípulos. Y me seréis testigos, y luego dice obviamente cómo le iban a ser testigos. ¿Dónde? Dice: en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Obviamente, si nosotros usamos la lógica, si usamos obviamente la razón y el intelecto, aparte de poder usar lo que es verdadero, el don del Espíritu de Dios para entender esto, nos damos cuenta que estos hombres no pudieron llegar a todo el mundo, ¿sí o no? Alguien dígame por qué, piense, porque ellos murieron, estaban limitados como hombre. En el medio en el que se movían, las cosas que tenían no se los permitía. Hoy sí. Hoy una persona que está aquí en 10 horas, 12 horas puede estar al otro lado del mundo, en Europa o en Asia, ¿sí o no? Hoy nosotros tenemos esta facilidad. Estos hombres no pudieron ser testigos del Señor en todos lados. Ellos se limitaron al reino, al tiempo en que vivieron, a los reinos en los que estaban allá. Pero esta palabra debe de tener una continuidad, debe de ser, esto no se debe de parar. Gracias a Dios que el día que el Señor alcanzó mi vida en 1995, hubo quien estaba orando por nosotros. Hubo quien ofrendó y diezmó para que nosotros pudiésemos llegar a un lugar abierto como hoy está esto, para este lugar, para todo aquel que quiera venir. Gracias a Dios que alguien se preocupó por compartir el Evangelio.
¿Alguien me está entendiendo? Gracias a Dios que alguien tuvo el amor al Señor para hacer esta obra. Porque si la gente de aquel tiempo, en los años 90, simple y sencillamente se hubiera detenido, nosotros no hubiéramos conocido. Pero gracias a Dios que esto fue porque hubo alguien que estuvo haciendo todas las cosas que el Señor nuestro Dios había dicho. Hoy, para que la gente se salve, la gente no se salva por la casualidad. La gente no se salva porque no haya un propósito. Hoy la gente se salva porque sigue habiendo un Salvador, el cual su nombre es Jesús. Hoy la gente recibe perdón de pecados porque Dios es grande en amor y en misericordia. Hoy la gente llega a conocer del Señor porque hay quien le importe, quien le interese seguir obviamente llevando en sus manos, en sus brazos, en sus manos aquí o en sus brazos el legado que le ha sido encomendado. Que sabe por fe que aunque no miró a Pedro parado, ni a Juan ni a Tomás, no miró a ninguno de los hombres de la iglesia primitiva, no miró a nadie del siglo XV, ni del XVI, ni del XVII, ni del XVIII, ni del XIX, que le estaba dando esa encomienda tal vez, pero que sabe obviamente por la palabra de Dios que esa encomienda a él o a ella se le han dado, ¿sí o no? Y eso es lo importante de todo esto. Por eso en el libro de Juan, o en el Evangelio de Juan, más bien dicho, en el capítulo número 20, del verso 19 al verso 22, la Biblia nos enseña a nosotros, y obviamente es mucho para querer enseñar, pero la Biblia dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿de cuál día? Era del domingo, el primer día de la semana, cuando el Señor nuestro Dios había resucitado. Eso es lo que está diciendo esta porción de la Escritura, que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, dice la Biblia que por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo a ellos, ¿qué fue lo que les dijo? Paz a vosotros. Los saludó el Señor, se paró en medio de ellos, y cuando dice la palabra, y cuando dijo estas palabras, o hubo dicho estas palabras, vean ustedes claramente que les mostró las manos, les mostró el costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. ¿Qué es lo que pretendo hacer en esta ocasión? Poderles demostrar a ustedes con la palabra que esta es la primera vez que el Señor aparece a los discípulos habiendo resucitado. Les enseñó las manos, les enseñó el costado. Entonces escuche lo que el verso 21 declara, porque voy hasta el 22. Y Jesús nuestro Señor les dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y luego vea, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿A qué vino Jesús a este mundo? Lo importante entender. ¿A qué apareció el Creador de las cosas, de todas las cosas, visibles e invisibles? ¿A qué apareció el Verbo de Dios en esta tierra? Eso es lo importante entender. Así como yo he venido y he tenido una misión, ustedes al conocer mi visión, es ahora la visión de ustedes, que vayan y vean, o al revés, la visión del Señor es ahora nuestra misión, que nosotros tenemos que ir, que tenemos que hacer. Esta es la Biblia, amados hermanos. Vea el verso 22. Y habiendo dicho esto, el Señor sopló obviamente sobre los discípulos el Espíritu Santo. Lo que ellos necesitaban, lo que los iba a garantizar a ellos, que ellos iban a poder hacer el trabajo. Iban a tener obviamente conocimiento de Dios a través de la sabiduría. La sabiduría de Dios, la que viene de Él, de su corazón. Para poder entender las cosas, iban a recibir el poder para poder ir adelante, iban a recibir todas las cosas que necesitaban para poder llevar a cabo esta misión que se les estaba dando. La misión es una orden que se le ha dado a una persona o a un grupo de personas que la tienen que cumplir. Es un mandato, es algo que se tiene que hacer. Y esto solamente lo estoy haciendo para referirle a ustedes que esta es la primera ocasión que el Señor se manifiesta a sus discípulos. Ahora bien, si seguimos en ese contexto ahora del verso 24 al verso 26, la Biblia dice de Dídimo, ahí el gemelo Tomás, que no estaba allí.
Pero la palabra del Señor, cuando le dicen a él, le dicen: hemos visto al Señor, mira, nos apareció. Él no tocó ni la puerta, solamente apareció en medio de nosotros y nos saludó con paz a vosotros. Y la Biblia dice en el verso 24, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino la primera vez. Y al decirle a él estas palabras, él dijo: si yo no lo veo, si yo no meto mis dedos en las hendiduras de los clavos en su mano y meto mi mano en su costado, no voy a creer. Eso fue lo que dijo el Dídimo, el gemelo, Tomás. Y enseguida podemos darnos cuenta nosotros en ese contexto por lo que él había dicho. Vea bien, en el verso número 26 dice: 8 días después, o sea, al próximo domingo, nuevamente el Señor nuestro Dios dice que estaba otra vez la puerta cerrada, sus discípulos adentro, pero ahora ahí estaba Tomás. Y la Biblia enseña que el Señor Jesús llegó estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. O sea, nuevamente el Señor allí se les vuelve a aparecer. Esta es la segunda aparición que Jesús hace. Por eso cuando yo leí en el contexto del capítulo 21, vea cómo comenzamos el capítulo 21. Usted ya se sabe la historia, que Tomás al verlo ni siquiera dijo otra cosa más que: Señor mío y Dios mío. Jesús le dice: porque me has visto, has creído, Tomás. Bienaventurados los que están sentados los domingos y los miércoles en Carson City, Nevada, y que son gente de mi iglesia y que han creído en mí sin poderme ver, ¿verdad que sí? Eso es. Y entonces se acaba el capítulo 20, entramos al capítulo 21, donde yo leí en el verso número 1 al 5, y vean lo que la Biblia nos dice. Después de esto, después de eso que pasó, una aparición del Señor, otra aparición del Señor, la Biblia nos dice a nosotros: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. La tercera vez se manifestó. O sea, ¿por qué estoy enfatizando esto? Porque usted tiene que creerme algo en unos momentos. Tiene que entenderlo, tiene que vivirlo en su vida. Jesús se volvió a manifestar otra vez a sus discípulos, pero ahora se manifestó no en Jerusalén, no en el área de Jerusalén, sino como a 80 o 100 kilómetros retirado de Jerusalén, en el mar de Tiberias, en el mar de Genesaret, en el lago, ahí fue. No hay otro lugar. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de esto. ¿Dónde se manifestó? Juan tuvo el cuidado de poner esto porque Dios lo inspiró. Se manifestó en Tiberias, y estando allá en Tiberias, dice, junto al mar, Él se manifestó de esta manera. Ellos andaban pescando. Pedro dijo: yo voy a la pesca. Lo impresionante de todo esto es poder ver, poder entender lo que ellos estaban haciendo allá. ¿Sí me entiende? Cuando yo me quedo en el verso número 5, vea lo que dice del verso 6 al 9, en el mismo contexto dice: Él les dijo, porque les pregunta, ¿tienen algo para comer? ¿Han atrapado algo? Y ellos dijeron: nada. Entonces Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. En ese contexto, el verso 7, 8 y 9 declara entonces aquel discípulo al que el Señor Jesús amaba. O sea, Juan, él fue el que escribió esto. En 3 ocasiones dijo: yo soy el discípulo que Jesús amaba. Él se sentía, él era el que estaba aparentemente como más cerca del Señor, se relacionaba mucho con él. Él le dijo a Pedro, no fue que él gritó, él le dijo a Pedro: es el Señor. Y vea, no solamente así, o sea que con una exclamación: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, o sea, se había quitado la túnica, tal vez nomás se dejó lo que llamamos hoy nosotros la ropa interior. Se arrojó al mar, se ciñó la ropa y se fue obviamente al encuentro del Señor. Y luego dice la Biblia, claramente el verso 8 dice: y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como unos 200 codos. Lo que viene siendo un codo es esto, venía siendo como cerca obviamente de 100 metros. Al oír esto, hermanos, esto nos debe a nosotros de enseñar nuevamente. Vean lo que el verso 9 dice: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de las brasas y obviamente pan. Jesús les dijo: traer de los peces que habéis pescado.
Ahora, vea hasta dónde voy a llegar en el contexto para que quede claro lo que dije, para entrar en lo que es lo grueso de mi mensaje. Y dice la Biblia, Jesús les dijo, traigan de los peces de la pesca que han obtenido. Subió Simón Pedro, el verso 11, a la barca obviamente y sacó la red a tierra llena de grandes peces. 153, aún siendo tantos los peces que estaban en la red, no se rompió. Les dijo Jesús, vea, venid, comed, y ninguno de ellos se atrevía a preguntarle, ¿y tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. El verso número 13 dice, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. El 14, esta era, digan conmigo, la tercera vez que el Señor se les manifestaba. Entonces, en base a esto, amados hermanos, que esta es la tercera vez que el Señor se manifestaba, preguntémonos todos ahora, ¿qué estaban haciendo ellos en el mar de Galilea? Pregúntense. Porque el llamado del Señor fue este. Ustedes son llamados. Ustedes son los que toman mi legado, mi enseñanza. Yo les di a ustedes toda la teoría, también los puse a ministrar, pero a ellos se les olvidó. Se les olvidó que se les dio el Espíritu Santo. Se les olvidó que eran llenos de poder para ser testigos del Señor. Hoy no existe el mar de Galilea. Hoy existen totalmente otras cosas diferentes, pero mucha gente de la iglesia no está donde debe de estar. ¿Entienden eso, amados hermanos? Y tú no fuiste llamado sino para ese propósito. Fuiste llamado como yo para recibir la abundancia de la gracia de Dios, para ser llenos del poder del Señor, para que en nuestra vida, a través de nuestras palabras y de nuestras obras o acciones, nosotros glorifiquemos a Dios, como dice Colosenses 3:17, ¿sí o no? Sea en obras o sea en palabras, nosotros glorifiquemos a Dios. Hay algo muy importante que la iglesia tiene que saber. Yo voy a hacer una pregunta, no me conteste, pero si me contesta usted que no, entonces algo no está bien en su corazón. No voy a decir en la cabeza, en el corazón. Algo no está bien. ¿No le gustaría a usted ver este lugar lleno? Y que como antes de la pandemia estaba lleno, abríamos las puertas, poníamos sillas allá afuera. ¿Quién recuerda todo eso? Hacíamos un segundo culto donde había de 50 a 70 personas en el segundo culto. O sea, la iglesia estaba en un buen momento de su vida. Pero algo pasó. Algo penetró los corazones ingenuos. Algo fue más poderoso que la verdad. Algo fue más seductor, obviamente, que el verdadero amor del Señor nuestro Dios. Y es ahora esta la pregunta, ¿no le gustaría ver cada silla llena? Oía a Cristian cuando estaba orando en la mañana y decía, Señor, pedimos por cada silla. Pedimos para que este lugar se llene. Y la verdad es, amados hermanos, que no solamente con pedir, y no estoy diciendo, Cristian, oraste mal, me dijo, no, yo no estoy diciendo eso, No solamente con pedir las cosas van a pasar. Las cosas van a suceder cuando el dueño de todas las cosas vea verdaderamente el interés de nuestro corazón. Vea que por cuanto lo amamos y tenemos gratitud, estamos haciendo algo. No se dejen engañar, amados hermanos. Para esto fuiste llamados. Todos, desde los adolescentes hasta los más mayores en edad, para no decir viejos, todos tenemos un ministerio. Todas las nuevas criaturas, según la Biblia en 2 Corintios 5:17 al verso 20, todos las nuevas criaturas, jóvenes y mayores de edad, todos tenemos un ministerio. Es el ministerio de la reconciliación. Es el ministerio de poder ir a una casa, a una familia, a una persona y poderle hablar de esperanza y de salvación. Pero invertimos más tiempo, amados hermanos, en cosas que no convienen. El día de ayer hablaba con una persona en la noche y me comenzó a decir un montón de quejas. Le dije, le voy a decir una cosa. Yo he tomado una resolución ya de este tiempo para acá, que son unos 2-3 años, y yo dije, afuera con el drama. Puro drama.
invirtiendo el tiempo, la fuerza en puro chisme, en puro esto y que aquel dijo. ¿No ven que a mí ni siquiera me importa ya eso? Porque eso es drama. El drama no es sino puro cuento, pura mentira. Y ayer yo le confirmaba a esta persona, le dije, ¿sabe una cosa? Le voy a decir lo que yo creo. Y me dijo, veo que me está ignorando, pastor. Le dije, la mera verdad sí, me estaba hablando y yo me puse a hacer otra cosa. Y le dije, la mera verdad sí, le dije, ¿sabe qué? Le voy a volver a decir lo que le he dicho en otras ocasiones. Eso es pura basura, es puro drama, está perdiendo el tiempo, eso no le va a ayudar en nada. Dedíquese a hacer esto. Al final me dijo, tiene razón, le dije, entonces haga algo. Y ojalá y no me vuelva a presentar jamás el drama que no sirve para nada. Que viva en la verdad, que haga lo que le agrada a Dios, que sirva a Dios. Que le diga, Señor, es tanto el amor y tanta la gratitud en mi corazón que no puedo hacer otra cosa más que ir de lugar en lugar y de hablar de tu gracia infinita, hablar de tu amor perfecto, manifestarle a la gente que en ti hay poder, Señor Dios Todopoderoso, para que sean bendecidas sus almas. Pero puro drama. Ojalá y usted hoy piense a estos que les gusta el drama, decir, ¿seré yo un dramático en todo esto? Porque usted tiene una misión y la gente que va a cumplir misiones no son los dramáticos, son los osados, son los bien centrados, son los bien pesados, los bien medidos, los bien articulados. Eso es, amado hermano. Se va a meter al campo de la batalla donde está el diablo y todos los demonios del infierno. Pero usted lleva el poder de Dios, lleva el nombre de Jesús, lleva la gracia de Dios. ¿Alguien de veras cree esto conmigo? Alabe al Señor, bendiga al Señor, dígale, Señor, gracias. Gracias, Dios, porque me has tomado, me has escogido, me has bendecido, Señor, para hacer algo tan maravilloso. Vea usted lo que el Señor hizo después de que fue Él bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Y ya sabemos la historia que Juan le dijo, yo soy el que tengo que ser bautizado por ti. Así conviene que cumplamos toda justicia. Dios vino al mundo como hombre. Necesitaba hacer estas cosas. ¿Para qué? Para que quedara presente allí que esto tenía que ser. Deja, Juan, así conviene. Era lo que era en conveniencia, en favor, en bienestar a las cosas del reino. Y dice la palabra que cuando él regresó del desierto, cuando vino, entra él, obviamente, hermanos, a Judea. Y comienza él a predicar el evangelio del reino. Lucas 4, 18 al 20 nos dice claramente esta gran verdad. ¿Qué es la verdad que nos cuenta Lucas 4, 18? Cuando el Señor Jesucristo viene, entra a Nazaret, el lugar donde se había criado, no donde nació, porque él nació en Belén de Judá, la casa de pan, la ciudad llamada Éfrata. Y dice la Biblia que entonces el Señor nuestro Dios vino a Nazaret. En el verso creo que es el 16, hermano Jerry, y yo dije el 18, pero es el 16. Y dice la Biblia, vino a Nazaret donde se había criado, no nació en Nazaret. Le decían Jesús Nazareno porque él había sido criado allá. Él nació en Belén, según Miqueas 5, del 1 en adelante. El que venía sin principio de día, sin genealogía ni nada, vino a este mundo y nació allá en la ciudad de la casa de pan. Y dice la Biblia, el lugar donde se había criado, y al día siguiente o al día siguiente de reposo, entró a la sinagoga conforme a la costumbre y levantándose a leer, tomó el libro que se le dio. El libro de los pergaminos, obviamente, o el libro enrollado del profeta Isaías. Él se fue al lugar donde estaba escrito la palabra profética del capítulo 61, que hoy conocemos nosotros como capítulo. Que antes no era un capítulo, era un rollo el cual ellos leían. Y el Señor tomó la porción donde dice claramente, habiendo tomado el rollo, Él leyó esa parte donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, y esto es lo importante, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Usted tiene el Espíritu Santo para dar buenas nuevas a los pobres. Y alguien no puede limitar, Señor, pues no hay gente pobre aquí, a los pobres hermanos que no tienen mucho para dar. Aquellos eran pobres literalmente, el estrato social más menospreciado. Para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos por el diablo.
Esa es la unción que usted y yo hemos recibido. Es el poder que el Señor nos ha dado. No para el drama, sino para una misión específica, un trabajo único, peculiar. Nosotros somos los embajadores del Señor que tenemos la palabra de la reconciliación. Aquí está escrito lo que el Señor hizo en aquellos días, en los días de su ministerio. Ahí está escrito lo que le dio a aquellos hombres. Ahí está escrito lo que le iba a dar a las generaciones que estaban obviamente en la posteridad. Por eso nos alcanzó a nosotros en el año que nos alcanzó la gracia de Dios. Por eso esta palabra está alcanzando a personas. Va a alcanzar a otros en este mes, a otros al final de este año, a otros el año que viene, hasta que esta dispensación se culmine. Pero la Biblia dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y tengo esta capacidad. El Espíritu del Señor que tenemos nosotros nos debe de facultar para esto. Hoy es el tiempo mejor para poder pensar mejor. Hoy es el tiempo mejor para poder actuar mejor. Hoy es el tiempo mejor para poder construir mejor. Hoy es el tiempo mejor para poder obrar mejor en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo de Dios conduce a la verdad y nos lleva a la justicia. El Espíritu Santo de Dios, como aquellos, les iba a recordar todo lo que el Señor les había dicho, y a nosotros nos va a recordar lo que hemos leído en la Biblia. Nos va a recordar lo que se predica aquí a través de un hermano y de otro hermano. Le voy a decir algo y no son celos, pero a mí se me hace en veces, hermanos, medio triste, que en ocasiones tiene que venir alguien de afuera, y no estoy en contra de eso. Y es cuando alguien de afuera viene y yo veo que no predican otro evangelio más que el que predicamos aquí. Pero solamente es el tiempo donde captamos: esto dijo él. Aquí también se dice, aquí se habla. Usted tiene una responsabilidad, usted tiene una obligación moral, usted tiene que tener gratitud, usted tiene que ir adelante. Usted, hombre y mujeres, jóvenes y menos jóvenes, tenemos una misión. La visión del Señor fue para venir y para salvar a todo el mundo. Yo voy a otros lugares y predico por la gracia de Dios, y luego viene gente y me quiere decir: no, eso se lo ha de predicar su pastor aquí. Si su pastor toma este libro y lo predica, eso se lo tuvo que haber predicado. A menos de que sea nuevo, tenga 2, 3 semanas ahí, no le puede predicar todo. Pero si ya tiene años ahí, ¿qué le faltará de predicar? Todo esto que yo predico, amados hermanos, este es un plan de púlpito, no orquestado solamente por un capricho. Esto cuesta. Hermano Vinicio, póngase de pie. Hermano Eladio, póngase de pie. Hermano Fermín, póngase de pie. Y allá el hermano Alfonso, venga corriendo aquí, hermano Alfonso. Voy a hacerles una pregunta a estos hombres. Vengan aquí. Vengan. Ellos saben esto, y ¿sabe qué? Ahora les voy a dar una comisión a los 2 pares. O sea, 2 y 2. Y aquí está, hermano Fermín. Cuando usted ha tenido de parte de Dios la bendición que el Señor le ha dado de hacer el plan de púlpito, y usted, hermano Eladio, y usted, hermano Alfonso, y usted, hermano Vinicio, esto se da como queso, como pan en queso, caliente en mantequilla. ¿Cuánto pasan haciendo esto? Semanas. Y alguien podrá decir: ¿no piensan estos hombres o qué? Sí piensan, hermanos, pero esto no solamente es el pensamiento. Esta debe de ser una voluntad sometida. Este mensaje yo no lo estoy predicando nomás porque se me antojó. Este mensaje cuesta lágrimas, este mensaje cuesta tiempo de dedicación. Esto quieres todavía antes de sacar copias. Ahí está mi mujer, mi esposa, que me oye y decir: Señor, eso quieres, porque voy a sacar las copias. Y un día el Espíritu Santo me dijo: y si quiero que tires el plan de púlpito después de que lo hayas hecho, te hago que lo tires. Y me quedé callado. Pero pregúntenle, vengan y pregúntenle a estos hombres. Hermano Eladio, es fácil hacer esto. Hay veces que está uno como la computadora, roaming, dando vueltas y vueltas, ¿sí o no? Muevan la cabeza y digan: sí, pastor. Lloren, hagan algo para que les crean estos hermanos, hermano. Sí. Yo les digo, y a veces que les pregunto: hermanos, necesito el plan de púlpito. Pastor, denos el indulto de otra hora, otro día. Y digo: santo Dios. Y yo digo: esto no es fácil. Hoy Dios te quiere hablar, hoy Dios te está hablando, hoy Dios te está enseñando, amada iglesia. Hoy Dios está diciéndote algo, vea. Aquí está en este plan de púlpito, aquí está, mire, está escrito aquí.
semana tras semana, sí o no, con sus días. Aquí están los nombres de los estudios que le fueron asignados al diácono y a los ministros. Le acabo de preguntar al hermano Carlos, ¿cuál estudio le tocó? Ya me dijo cuál, no le voy a decir hasta que lo vea puesto en Proclaim cuando vaya a la célula. Y yo le dije, gloria a Dios, le tocó un bonito estudio, hermano Carlos. Y no crean que yo ando seleccionando esto y lo otro. Yo le pido al Señor, ¿qué estudio le voy a dar a cada hermano? Dime, Señor. Y hay veces, amados hermanos, que todo esto podemos llegar a pensar que nomás es casualidad. No, aunque estos hermanos están más pasivos que yo, no sé. Pero yo, si a mí un día mi pastor me hubiera preguntado, hermano, sufre, yo ya hubiera llorado ahí. Hubiera hablado en lenguas, aunque sea bajito. ¿Sí o no? Hubiera comenzado Rosolio, Torocoquía, ay Señor, tú sabes que sí. Tú sabes que me duelen las rodillas cuando te estoy pidiendo. Hay momentos que es, hermanos, tan doloroso. Yo les dije la vez pasada, sufrí en esta predicación, sufrí en esto, porque no solamente el Señor me da las predicaciones, me da lo que tengo que predicar, me las muestra. El día de antier estaba en una casa y me quedé callado y agarré mi teléfono y ya me dice uno, hermano que estaba ahí sentado, ¿qué está haciendo, pastor? Le digo, discúlpeme. Le dije, el Señor me acaba de dar 2 predicaciones para el mes de agosto. Le digo, y las voy a escribir aquí. Y eso hice, hermanos. Cerca de la medianoche en un hogar, ¿sí o no, hermana Elizabeth? Y les dije, discúlpenme, pero necesito escribir esto. 2 predicaciones. Hoy yo lo animo a usted, lo invito a usted. Gracias, hermanos. A mí se me da que ahorita en el parque me voy a hacer como los jugadores cuando le tiran al manager la hielera, todo como lo que tiene ahí. A ver si ahí despiertan. Y el hermano Carlos me va a ayudar. Ábrale la camisa, hermano. Un chorro de esa agua. Ya después de que tomemos las aguas. No, la verdad que si a mí me hubieran preguntado, yo cierro los ojos y comienzo a llorar. Abro un ojo a ver si alguno se conmueve. Pero la verdad es que uno sufre, sí o no sufre, uno no sufre. Porque uno quiere predicar no lo que se le antoja a uno, lo que usted necesita. Yo creo que Dios a ustedes les está dando este mensaje ahora porque ustedes lo necesitan. Alguien le da un aplauso al Señor. Amén. Ahora ahí en ese pasaje, habiéndonos quedado, ya no supe en qué verso me quedé, pero la verdad es que dice a dar esto y hacer lo otro. Pero luego dice el verso siguiente, el verso 19 y el verso 20, a predicar el año agradable del Señor. Hoy estamos en una dispensación, no un año de 360 días según el calendario hebreo, ni 365 días según el calendario gregoriano. Hoy estamos en una dispensación. Una dispensación es un tiempo que Dios ha puesto, una apertura de tiempo. Es el tiempo de la gracia, en el tiempo que la salvación es ofrecida a los hombres y a las mujeres, jóvenes y viejos, y que no cuesta nada solamente tomarla. Pero que una vez ya uno la recibe, uno la toma, eso le conlleva a uno vivir para Él, morir para el mundo. Tener entrega, tener devoción a la nueva vocación que tenemos para poder seguir adelante. En ese contexto entonces el verso 20 dice, y enrollando el rollo, el Señor Jesús se lo da al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban viéndolo a él. Después la Biblia dice que el Señor, porque todos comenzaron a decir palabras y esto y lo otro, el Señor les dice, bien dice el viejo refrán médico, cúrate a ti mismo. Pero déjenme decirles una cosa. Aquí en Jerusalén también ha visto, y aquí en la tierra de Judá ha visto, ha habido leprosos, pero a ningún leproso le fue enviado el profeta Eliseo, sino a Naamán el sirio. Había hambrientos y había gente así, pero a ninguno le fue dado sino a una viuda en Sarepta. Dice la Biblia que al oír eso se enojó la gente, se lo fueron llevando al Señor entre el tumulto a lo más alto del lugar, a la cordillera para hacerlo despeñar, pero él pasando por el medio de ellos se fue. Pero en su contexto dice ahora el verso 31 al 37, descendió Jesús a Capernaum, vea bien, ahora estando allá en Galilea. El Señor va a Capernaum, a la ciudad, yo he dicho, el cuartel general del Señor donde siempre llegaba. Dice ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo y se admiraban de su doctrina, porque sus palabras eran con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, ¿qué fue lo que dijo? Déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos?
Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Ahí estaba, para eso apareció el Señor, para deshacer las obras del diablo. Y sabe una cosa, hoy el Señor no está, pero hay alguien que debe de ser el demoledor de las obras del diablo, y somos nosotros. Somos nosotros. El día de antier me encontré con una persona y platicando, y le dije, ¿y cómo sabes hacer esto? Y me dijo, he estudiado. Oh, qué bien. Dice, y aparte de esto, dice, he tenido mucha práctica con un viejo maestro que me ha enseñado todos estos trucos para poder hacer esos trabajos. Yo le dije, oh, excelente, te felicito. Y ahí me quedé y dije yo, Señor, tú necesitas enseñarnos a nosotros, a la iglesia, para poder hacer esto. El poder ya lo tenemos, lo creemos. Ven lo que ellos hacían. Para eso apareció el Señor, para deshacer las obras del diablo. Pero si eso hubiese sido solamente para aquellos días, en aquel mundo, en aquella parte del mundo, hoy ninguno de nosotros estaríamos salvos. Hoy el Señor lo ha puesto a usted como una luz encendida en este lugar. El día que se vaya de aquí, si se va a Centroamérica, México, a donde se vaya a mover, que Dios lo lleve para que sea bendecido y bendición a otros, allá va a tener que ser luz. No le hace que lo lleven a Las Vegas, a la ciudad de la luz, más luz allá, porque la ciudad de la luz es la más oscura de todo Nevada. Esa no es la prédica, déjenme meto puro drama. Acabo de condenar el drama, ya me estoy metiendo al drama. Déjenme, voy para atrás. Se fijan aquí. Entonces dice esto, dice, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él. Dice, y no le hizo daño alguno. El verso 36 y 37. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos que salgan. Y su fama se difundía por todos los lugares, escuche bien, de los contornos. Ahí está. En el capítulo número 5 del Evangelio según Lucas, la Biblia dice en el verso 1 hasta el verso número 11, y quiero que lo vea y que lo lea conmigo. Yo creo que he dicho suficiente y voy a concluir de una manera. En Lucas 1 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, otra vez, Genesaret, el mar de Galilea, el mar de Tiberias, es el mismo, hermanos. Entonces, ¿por qué se llama así, pastor? ¿Quién conoce bien Lake Tahoe, el lago? ¿Nadie? Acá hay uno, dos, ok. ¿Y se fijan que Lake Tahoe tiene Incline Village? Pues eso es lo mismo. El lago de Nazaret, o Genesaret, o de Galilea, tenía varios lugares. Entonces, según el lugar donde estaba, en veces los escritores lo usaban para puntualizar exactamente el lugar. Es como ahorita, está allá Kings Beach, ¿verdad que sí? Está Incline Village, ¿sí o no? Entonces la gente solamente eso era lo que hacía, el lago es el mismo. Pero lo importante de todo esto dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, dice, fíjense bien lo que dice, el gentío se le amontonaba para oír la palabra de Dios. Ahora eso es importante. El Señor nuestro Dios miró dos barcas que estaban ahí, que eran de Pedro. El Señor se sube a una, y le voy a dar bien rápido en esto. Y dice que le dijo, apártate para que él pudiera hablar a la gente que estaba allí, ¿sí o no? En las dos barcas. En el verso número 3 dice esto también. Y es claro, dice, y entrando en la barca, las cuales eran de Simón Pedro, le rogó que se apartase a tierra un poco y se sentó en ellas y enseñaba desde la barca. Ahora vea el próximo versículo. Cuando terminó el Señor nuestro Dios, obviamente, de hablar, fíjense bien, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa las redes, para pescar. O sea, cuando el Señor habló, le dijo, boga más adentro, o sea, dale rema hacia adentro y echa las redes para pescar. Vean ustedes que Juan 21 y Lucas 5, esa pudo haber sido la razón por qué Juan, el que tenía intimidad con el Señor, fue el único que lo reconoció. ¿No se dieron cuenta ustedes al leer que dijo que no lo reconocieron al Señor? O sea, ¿qué está diciendo este pastor? Que aquel que vieron obrar milagros, maravillas, hermanos, que al llegar al lugar donde llegaba, los demonios se incomodaban por la santidad en él y la gloria y el poder, la majestad que había en él. Ellos tuvieron que haber sido personas que estuvieron en un ambiente, hermanos, único. Pero vean la realidad de lo que es la mente humana y el corazón humano. Nadie de ustedes puede venir ahorita, ay, si a mí el Señor se me apareciera aquí y me hablara y me dijera por mi nombre.
Ay, yo ahí sí voy a creer. Créame que no. Si no le cree a Dios por su palabra, tampoco le va a creer si se le aparece. Y dice la palabra de Dios que entonces ellos echaron la red. Oyó Pedro y luego dice, respondiendo Pedro, perdón, antes de eso, respondiendo Pedro dice, le dijo al maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Se fijan que es casi lo mismo allá? ¿Tienen algo? No, hemos echado toda la red y no hay nada. Y allá donde yo me quedé, la Biblia dice que el Señor les habla, les dice, échenla ahí, van allá, la seguridad del Señor. ¿Saben cómo se puede llenar esta iglesia, hermanos? Haciéndole caso al Señor. Yo veo libros, veo esto, veo lo otro, y el método este, el método lo otro, la estrategia esta. No hay mejor estrategia, hermanos, que el consejo del Señor. El Señor quiere que nos interesemos por la gente. Si ustedes no se interesan por la gente, ustedes van a perder sus familias, va a perder la iglesia, vamos a perder todos aquí. Y si yo ahorita les digo, levántense la mano a los que les gusta ser perdedores, ninguno se va a levantar. Pregúntenme a mí, allá al rato en el parque, pastor, ¿a usted le gusta perder o ganar? Siempre me gusta ganar. Pero lo malo es que aquí estamos perdiendo todos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no oímos al Señor. El Señor les dice, echar la red. Pedro le dice, hemos estado aquí, no hemos tenido nada. Respondiendo, Pedro eso le dijo. Pero vean lo que dice, mas en tu palabra yo la voy a echar. Hoy el Señor, hermanos, a través de mi vida le está diciendo a usted, echa la red, échala en el trabajo, échala con tu familia, échala ya con tus conocidos, échala ya, pero échala como yo te estoy diciendo. Dice la Biblia, respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado pescando, no hemos pescado nada, más en tu palabra la echaré la red. Vea lo que sigue adelante, que vamos a leer 4 versículos más. Dice, y habiendo echado la red, entonces dice, atraparon o encerraron gran cantidad de peces que la red casi se rompía, lo mismo que allá. Y luego vea enseguida el verso 7 y 8, dice, entonces hicieron señal a los compañeros. ¿Quién? Pedro le habla a los hijos de Zebedeo, lo mismo. Y luego dice que estaban en la otra barca para que viniesen y les ayudaran, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que casi se hundían. Qué tremendo, que casi se hundían. Vean adelante, dice, viendo esto, ¿quiénes miraron eso? Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y vean lo que dice el verso número 9. En el verso 9 dice, porque la pesca que habían hecho era obviamente impresionante. El temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y Jesús les dice en el verso número 10, como dicen en inglés los niños que hablan en inglés, this settles everything. Porque el verso 10 dice, asimismo Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón obviamente en la empresa de la pesca, dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Tú solamente avienta la red donde yo te digo y vas a pescar. Y va a ser tanta la cantidad que no se va a romper. Qué bueno fuera, hermanos, que no tuviéramos hoy en este día un solo culto aquí. Qué bueno fuera que hubiera un culto de las 10 a las 12. Qué bueno fuera que entrando la gente por un lado, los otros saliendo por otro lado, y hubiera otro culto de las 12 a las 2. Y que hubiera otro de las 2 en adelante hasta las 4. Qué bueno fuera eso. Allá hay ministros que predican una vez al mes, que podrían predicar en el otro culto y el pastor sentarse ahí a pararse, a gozarse, a gritar gloria a Dios. ¿Sí o no? Pero saben una cosa, amados hermanos, el Señor nos habla y nos habla y nos habla. No camines para allá, pero es que esto es lo que yo quiero. No hagas esto, pero eso es lo que yo quiero. No te sientes ahí, pero es que aquí me gusta a mí. No, hay que hacerle caso al Señor. En tu palabra, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Ama al pecador como yo lo he amado. Ten gratitud conmigo, que nunca se te olvide cómo te encontré y cómo ahora estás. ¿Cómo quisiera yo, hermanos, y ojalá y nadie se me ofenda, pero cómo quisiera haber estado yo en la iglesia y haber tenido a un hombre rico, económicamente hablando, que no le faltara nada, solamente Cristo, que es lo más importante, y que lo pudiera poner de ejemplo? Miren este hermano, millonario, pero un día se dio cuenta que su vida era tan desgraciada que tuvo que recibir al Señor. Pero no hemos tenido una persona rica. A los que el Señor nos encontró con un montón de tarjetas, pero todas ahogadas. Eso no es la prédica, vuelvo atrás. El Señor le dijo, Simón, dice, no temas porque desde ahora te voy a hacer pescador de hombres. ¿Sí o no?
Y cuando le trajeron, dice, a tierra las barcas, obviamente ahí pasó. Ahora, con esto voy a concluir. Esta es la aplicación para ustedes, para mí, para que nunca se nos olvide. La Biblia dice, hermano Jerry, ¿quién está ahí? Cristian, perdón. En 1 de Timoteo, capítulo 1, vaya al verso 15. Y lo voy a usar como el medio para ir al contexto de antes y al contexto de después. Pero en el verso 15 dice la Biblia, y esto es para que nosotros reflexionemos. Cuando el apóstol Pablo habla y dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esa palabra, la palabra que hoy estoy predicando. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Y cuál es esa palabra? Ahí está. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y vea usted lo que dicen los dos siguientes versículos, que es el 16 y el 17, y dice, pero por esto fui recibido a misericordia. Vean ahí, cuenten conmigo, misericordia. Dice, para que Jesucristo mostrase en mí, primero, toda su clemencia, misericordia y clemencia. Dice, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Misericordia y clemencia. Ese hombre no merecía más que la muerte, pero cuando el Señor lo encontró, le tuvo misericordia y clemencia. Por eso dice el verso 17, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, a ese gran y sabio Dios, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy todos nosotros tenemos que dar gloria y honra a este gran Dios. Hoy todos nosotros tenemos que dar alabanza. Ahora, el contexto anterior del verso 15 comienza en el verso 12, 13, 14 y 15. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que el apóstol Pablo da gracias al que le fortaleció, a Cristo Jesús. Y luego declara estas palabras en el verso 15. Dice claramente esto, palabra fiel y digna, de ser recibida por todos. Dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Verdad que sí? Ahora, verso 12, 13 y 14. Dice claramente, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Vengan los músicos, por favor. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora, vean lo que el verso 13 y 14 dicen. Habiendo yo sido antes blasfemo, injuriador, dice, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Porque lo hice por ignorancia e incredulidad. El verso 14 dice, pero la gracia de Dios nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amados hermanos, al que mucho se le ha perdonado, mucho tiene que agradecer. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, gracias Cristo Jesús. Aleluya. La Biblia dice, cuando comencé a decirles en la introducción, que Lucas 7, del 40 al 47, habla de una mujer que simple y sencillamente en el estrato social, en el tiempo en el que ella vivía, era una mujer que no tenía aceptación. Pero un día el Señor hizo algo en ella. Y esta mujer, en gratitud, hizo cosas sumamente impresionantes. Vino a donde estaba el Señor y lo ungió y lloró y lavó sus pies con sus lágrimas. Y la Biblia dice que allí donde estaba todo esto aconteciendo, Jesús le dice a este hombre, Simón, te voy a decir algo. Y Simón obviamente le contestó al Señor, di maestro, dime, ¿qué pasó? El verso 41 dice que un acreedor tenía dos deudores. O sea, una persona que tenía dinero, un acreedor era aquel que prestaba dinero, habilitaba dinero. Este acreedor, dice, tenía dos deudores. Uno de ellos le debía 500 denarios y otro le debía 50. Y luego dice
Y no teniendo ellos con qué pagarle, obviamente no había manera de pagar, perdonó a ambos. Di pues tú, Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Aquí vi a uno que le debía 50 denarios. Le debía 50 días de trabajo, que era un denario al día. De las 6 de la mañana a las 6 de la tarde era el día en el que la gente trabajaba. Pero otro le debía 500. Dice el Señor, dime, Simón, ¿cuál de ellos estará más agradecido con el acreedor? Y luego dice, respondió Simón, el verso 43, y le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le contesta a Simón para que quedara escrito, rectamente has contestado o juzgado, rectamente. Y lo dice, vuelto entonces a la mujer, Jesús miró a la mujer, porque Simón habló mal de ella. Dice, vuelto entonces a la mujer, dijo Simón, ¿ves tú a esta mujer? Pues claro que la miraba, ahí estaba, ¿la ves? Dice, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta regando mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con su cabello. Enjuagado, no enjuagado, enjaguado. Y lo dice, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza, y esta mujer, dice el Señor, esta, desde que entré, dice, no ha cesado de besar mis pies. No enjuagaste mi cabeza, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Ahí está. Y allí, hermanos, en el 46, es donde vamos ahora al verso 47 que yo les dije al principio, donde ciertamente dice, por lo cual te digo a ti, Jesús le aseguró, por lo cual te digo a ti que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Si hoy te preguntara el Espíritu Santo, ¿por qué eres así conmigo? Y que te quisiera solamente unas 5 preguntas. ¿No te he amado? ¿No te busqué hasta que te encontré? ¿No te he perdonado? ¿Sabe usted que muchos en la iglesia tenemos tiempo para todo, pero para las cosas de Dios no tenemos tiempo? El día de ayer yo le testificaba a unos hermanos que otro hermano me dijo que hace como 4 días, dice, jamás había orado así en mi vida. Pero ¿saben por qué oró? Porque estaba metido en un aprieto terrible. Y yo cuando oí, me dio risa. Y le dije, pues que el Señor no le quite entonces estas cosas en su vida, para que siempre ore. Pero el Señor dijo, estás loco tú, y si aquel cree que así va a ser, también va a estar loco, porque Él no obra así. Hoy cualquiera de nosotros puede venir con flores obligadas a quererlas poner aquí en el altar. ¿Y sabe qué va a decir el dueño de tu vida? El que te amó, el que te tuvo a ti como a Pablo por fiel para ponerte para que predicaras el evangelio, para que enseñaras a otro, para que contaras de la abundante gracia del Señor a través de la vida que vas llevando, para que lo honraras. Ojalá y no hagas caso a esto, hermano, un día te lo van a recordar. Aquí no amenazamos a nadie, aquí platicamos, aquí predicamos, aquí exhortamos y animamos con una gran verdad. Si tú no me amas a mí, ama al Señor. Si yo no te amo a ti, déjame amar al Señor.
Pero el que ama al Señor, ama a su prójimo también. Porque es primero amar al prójimo antes que al Señor. Dice el Señor, no es primero antes que al Señor. Pero el Señor dice, si puedes amar a tu prójimo, entonces me vas a poder amar a mí. Porque a tu prójimo lo ves, lo tienes junto a ti, lo oyes, lo observas. Pero si no le puedes amar a él, menos a mí que no me ves. ¿Sí o no? ¿Saben qué? Iba a decir algo, pero no, mejor no. No lo voy a decir. Pónganse de pie, por favor. Al que mucho ama, mucho se le ha perdonado. ¿Qué habrá sido en el corazón de los discípulos que se les olvidó lo que les dijo? ¿Habrá sido que no había llegado el tiempo para que ellos obraran su ministerio? ¿O habrá sido simple y sencillamente que no les importó todo lo que el Señor les había instruido? La primera vez cerca de Jerusalén se les apareció la primera vez, la segunda vez y la tercera vez se les volvió a aparecer donde Él los había encontrado. Al inicio de su llamamiento, donde les dice en Lucas 5, yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Habrá alguien que esté encendido su corazón para decirle, Señor, es verdad que no he hecho esto por ti, pero lo quiero hacer? Porque para eso me llamaste, para eso existo, para eso tengo, Dios mío, una misión. Qué importante es esto. La salvación, el mensaje de vida y de esperanza que vino a dar Jesús y que después fue delegado a aquellos que lo oyeron y que Dios ahora la confirma con manifestación de poder por su Santo Espíritu. Parece irónico que el creador de los cielos y de la tierra, aquel que le dice a Abraham en Génesis 15, sal de tu tienda, Abraham, sé delante de mí, sé perfecto, mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia por haberme obedecido. Pero qué ironía que este gran Dios nos diga a través de su palabra que Él nos necesita, que solamente vayamos y contemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Habrá algún esposo que le diga a la esposa, ven mija, vamos a orar juntos, porque tú y yo tenemos una gran obligación y una gran responsabilidad. Habrá una madre, un padre que agarren a sus hijos y digan, vengan para acá, porque cuando se predica Josué 24:15, yo y mi casa serviremos al Señor, y ese día sí, amén. ¿Cómo lo vas a servir? Ahora ya no hay que predicar, lo vamos a servir. No, ¿cómo lo vas a servir? ¿Cómo lo vas a servir? En palabras, en acciones, ¿cómo lo vas a servir? Habrá alguien que quiera venir al altar y decirle, ay Señor, al que mucho has amado, mucho agradece.